básicamente son los tres químicos que más vamos a utilizar en este conocimiento. Entonces ya tenemos los lugares en el tallo cerebral donde se produce la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Dopamina, norepinefrina y serotonina. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Alguna lógica tendrá? Supongo que porque cada uno, o sea, como son mensajes Mensajeros químicos. Mensajeros químicos, eso produce cambios de estado emocionalmente y eso es lo que estudiamos. Logra que los centros funcionen y te den a ti, porque ¿qué es lo importante? Que en tu persona se den las funciones, que te comportes bien, que calcules qué riesgo puedes correr en algo, que puedas abstraer, que tu memoria de trabajo te haga aprender cosas, que seas autocrítico, ¿no? Que controles tu emoción, que es muy importante, ¿no? Controlar inteligencia emocional. Entonces, le escuchaba al profesor, al doctor Francisco Mora, un neurocientífico de una envergadura tremenda, como él decía que el alimento de las emociones y del prefrontal es la dopamina en sus ejes mesocorticales y mesolímbicos, donde vamos a tener la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens, el tálamo, el hipotálamo. Entonces, ahí completamos las estructuras del sistema límbico: amígdala, hipocampo, el núcleo accumbens o acuminado. Lo van a aprender también, porque es el centro de la recompensa. Es importante para el psicólogo. Es el centro de la recompensa. Por ejemplo, a un ratoncito le pide 2 pilitas, ¿no? De una está saliendo agüita. Va a tomar agua, le tira la corriente. Vuelve, va al otro, dulce agüita, no le pasa corriente. ¿A cuál vuelve? Eso se llama sistema de recompensa, por ejemplo. O también son sistemas donde, por conductismo, ¿no? Te cambia tu conducta. Si la recompensa es mala, entonces no vuelves. Pero si algo te recompensa bien, lo haces de nuevo. ¿Sí o no? Si tú vas, por ejemplo, a un restaurante y te tratan de lujo, o aparecen chicas con mini, ¿ya vuelves o no? Vuelves, ¿lo ves? ¿Qué te da ganas de hacer? ¡Ya! Pero tu prefrontal, ¿qué te dice? No. Socialmente, vean lo que se ríen allá. Socialmente eso no se puede. Tu cerebro te está avisando, pero tu animal, ¿qué quiere hacer? Entonces, ahí tenemos que ir analizando. Somos animales. Nuestras emociones están basadas en nuestro límbico, en nuestro cerebro emocional. Está basado. Por si acá siempre les digo, todo lo que hablamos tiene su gracia, está bien, pero es con sentido científico, de conocimiento, de formación. No estamos aquí con morbo. Son bromas que uno hace y además tienen su lógica. No es así nomás jalando, ¿no ves? A ver, dime, tú ves una changa así bien puestita, no te llama, pero tu prefrontal te dice, a ver, calma, ya va a analizar. Cállate, calma, ¿no ves? Entonces te están hablando a ti. Somos animales. O sea, nuestro comportamiento primario de emoción es animal. Solamente que el prefrontal, ¿no ves?, hace una digestión de la emoción y la acomoda al contexto.
Eso es importante de entender. Tú te comportas de acuerdo al contexto, ¿sí o no? Si estás con tus cuates, como dicen tus amigotes, yo estoy escuchando los grupos de chicas, por ejemplo, se acaba esto, unas palabras están hablando, ¿no ve? Pero ese es su grupo de chicas, es un contexto de mujeres, de amigas, está bien, que suelte, ¿no ve? ¿O no lo escuchamos? Grueso están hablando. Pero si él viene conmigo, por ejemplo, ya se van a frenar. Porque no tenemos la suficiente confianza como para entrar en ese tipo de conversación. Entonces, prefrontal le acomoda al contexto y actúa de otra manera. Es como debe ser. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a alimentar vías mesocorticales, mesolímbicas, mesolímbico-corticales y unas otras que también se llaman mesoestriadas. Pero eso ya es de movimiento, motor, semiautomático. La dopamina en los núcleos de la base, que lo conocemos como diencéfalo, manejan la motricidad automática. Por decir, cuando yo camino, ¿estoy braceando o no? ¿Y eso que estoy braceando es consciente? No. Pues estoy diciendo, derecha, izquierda. No estoy ordenando. Se mueve. Se llama movimiento extrapiramidal. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos las neuronas piramidales en las capas? No. Hay unas neuronas en forma de pirámide y eso viene de la vía 4, motora voluntaria. Y eso se llama vía piramidal, por las neuronas piramidales en forma de pirámide. Ahorita vamos a hacer un dibujito. Y eso es motricidad voluntaria. Bien sencillo, pues a ver, tómenlo así como cuentito. ¿No ven? Hay un movimiento propositivo que tú quieres hacer. Eso es voluntario. Pero hay movimientos que son involuntarios. Y eso se llama extrapiramidal. Es decir, fuera de lo voluntario. Entonces, esa vía de la dopamina hacia los núcleos de la base maneja el movimiento extrapiramidal. Cuando no hay esa dopamina que va a los núcleos de la base, aparece el Parkinson. Seguramente han debido leer algo o van a leer. El famoso Parkinson en relación a la dopamina. ¿Qué pasa? ¿Qué síntomas tiene? Temblor. Luego, rigidez y asinesia. Sin movimiento. En vez de caminar así camina. No mueve sus brazos. Ha perdido el funcionamiento motor automático. ¿Sí? Doctor, una pregunta. En la motricidad involuntaria también viene el problema de la mano ajena. No, eso es ladrón. La mano ajena, ladrón. El problema de, no recuerdo cómo se llama el síndrome, pero es cuando no controlas tu mano y haces lo que ella quiere. Entonces como que tú no controlas lo que está haciendo. No más. Entonces, ocurre que el motor neuroquímico nace del tálamo. Sí me dejo entenderlo, ¿eh? O sea, todo lo que estamos hablando del prefrontal, del sistema límbico, de la amígdala, de la memoria de trabajo en el hipocampo, relacionado con el dorso lateral, etcétera, 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 está mediado por neurotransmisores, especialmente por la dopamina. Entonces, para nosotros procesar, escuchen bien, procesar todo este mecanismo cortical complejo del prefrontal, primero necesitamos emoción. Sin emoción no hay comportamiento, no hay aprendizaje.
no hay razón. Nosotros somos seres emocionales, tenemos un cerebro emocional que está dado por esto, que se llama sistema límbico, amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, tálamo, hipotálamo y cíngulo. Ese es el circuito del sistema límbico, del comportamiento, las emociones. Pero siempre tienen que tener claro que este sistema límbico maneja nuestras emociones primarias, torpes. Y el prefrontal es quien tamiza nuestras emociones. ¿Sí me dejo entender? Sí. Tamiza y acomoda el contexto. Entonces tú te comportas de acuerdo a tu estructura psíquica. Y esa estructura psíquica está en tu prefrontal. Por eso es que ahorita ya están descubriendo en qué áreas del prefrontal, en qué lugares, en qué núcleos asienta el inconsciente. Fíjate, del psicoanálisis. El inconsciente está en tu cerebro, guardado. ¿Cómo crees tú que en la terapia empiezas a sacar cosas del inconsciente? ¿O no? ¿Qué es la terapia? Eso. De tu inconsciente van saliendo recuerdos, traumas, cosas. Es que estaba perdido, estaba en el aire. Está guardado en un tipo de memoria. Y ese tipo de memoria a veces lleva nuestra conducta. Por eso es cuando hacemos terapia con el psicólogo, cambiamos. Porque vamos entendiendo problemas, cosas. Esto que me pasó así, me está haciendo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a digerir todo ese inconsciente que está guardado en una memoria, es cuando empiezas a liberarte de muchas cosas que te estaban ofuscando fuerte y que te daban los síntomas. Porque el síntoma psicológico no es otra cosa que el inconsciente que sale así el consciente. Como síntoma, es una especie de transacción. Es decir, las cosas del inconsciente, cuando se fracturan los diques anímicos, salen al consciente. ¿Cómo? Como síntoma, disfrazado. ¿Okay? Eso en psicoanálisis van a aprender, bien bonito eso. Bien, entonces ya sabemos, la gasolina de la emoción es la dopamina, que nos va a dar la posibilidad de que nuestro prefrontal funcione. Entonces el dorso medial, ya hemos dicho, está relacionado a las emociones y al comportamiento emocional. La parte órbitofrontal, aquí, básicamente está relacionado con la agresividad. La baja, te controla tu agresividad. Por eso cuando se daña el prefrontal, órbitofrontal, puta, agresivo te vuelves. No sé si han visto, han sabido de alguien, gente que se ha dañado así, otra clase se vuelve. Agresivo, raro. Y a veces la familia no puede contener. Hay que medicar todo porque se vuelven súper agresivos. Otra cosa que tiene el órbito frontal es la atención con el área 46-47. Nos da la atención ejecutiva y además, ¿sabes qué nos da? El funcionamiento inhibitorio. Y una de las inhibiciones más interesantes que a mí me parece grave es que cuando tú estás atendiendo algo bien fijamente, pierdes el contexto de tu alrededor. Esa función es la que tiene el órbito frontal. Y eso te permite atender ejecutivamente para aprender. Porque si no tuvieras esa inhibición periférica del órbito frontal, todo te estaría hueleando. No estuvieras pudiendo concentrarte. ¿Me dejo entender? Qué linda función, ¿o no? De lujo. ¿Aló? ¿Qué tal, mi hermano? Ayer llegaste temprano, llegaste tarde, no se has podido encontrar.
Ya, mi hermano, acá me dice. Un abrazo, chao, abrazo. ¿No? De 5 de la tarde a 7 de la noche, de martes a viernes. Y el día a 8. Y el día lunes, de 7:30 de la noche a 9. Sí, de martes a viernes de 5 a 8. Sí. No tiene por qué. A ver. Ok. En cambio, la dorsolateral es una parte súper importante. Pero nuevamente les vuelvo a decir, y eso lo he leído en varios artículos, y es lógico además. Sabemos que el cerebro funciona en circuito. Incluso en la parte de neurodesarrollo, cómo se desarrolla el cerebro, al final se habla de circuitos, que es sumamente importante, relacionados con la neuroplasticidad. Pero obviamente hay funciones especiales, ¿no? Que es la inteligencia, por ejemplo, el crear ideas, ¿no ve? Funciones ejecutivas, por ejemplo, de toma de decisiones adecuadas, la ética, la moral, ¿ya? Cálculo de riesgos, porque nosotros calculamos riesgos constantemente, ¿sí o no? No solamente de que te hagas daño así, sino, por ejemplo, si hago esto, ¿por qué no matamos? Haber entrado a la cárcel, al día siguiente te tuesta. Ahí está la cosa. Y esa es una forma de decir, ¿no? De todas las aberraciones que vas a sufrir en la cárcel. Porque estás entre gente con cerebros totalmente enfermos. Es bien grueso. Por eso, nunca manejen borrachos. Le atropellas a alguien borracho. Ni abogado me ha dicho: doctor, si usted atropellara y mata, con toda su plata y con toda mi ayuda, 2 años de cárcel. Es lo mínimo que podemos conseguir. Y en una semana se enloquece, me ha dicho. Ay, me he hecho asustar. O sea, que ya sabe. Y tengo 4 conocidos, siguen cayendo borrachos. Les agarra el trance. Pasa un mes, otra vuelta me ha pasado. ¿Cómo es eso? Entonces su prefrontal no está funcionando. A mí una vez me agarraba hace como 6 años. ¿Lo ves? Y me he hecho soltar. Entonces me han llevado a la cana, he pagado mi multa, todo esto, suficiente. Ni aunque una cerveza tome, yo no manejo. Mi esposa. Porque a mí me dicen autito, mi mujer me maneja. Entonces, ella, o tengo mi chofer. Si yo voy, por ejemplo, mi hermano vive en Suticoya, vamos a ir a su cumpleaños, Roger, llevamos. Eso es responsable, ¿no? Llegamos allá, me tomo mis bizcachos, como rico, feliz, me subo a mi camioneta y mi chofer, bajo a mi cuarto. Y luego ya no les puedo contar. Pero esa es la forma de aprender. Tu prefrontal está aprendiendo, calculando riesgos. Si manejo, me chapa atrás, me lleva a la cama, puta lío, tengo que pagar. Oye, ¿qué pasó? Ahí está tu prefrontal, tienes que aprender. Todos tenemos errores, caemos, pero una vez. Y ahí viene la responsabilidad, el cálculo de riesgos. ¿Lo ve? El pensamiento abstracto, el comportamiento ético, moral, está en el dorso lateral. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar así, reflexivamente, ¿qué importancia tiene que ustedes manejen funciones del prefrontal? Puta. Yo creo que no hay otro profesional que le sirva más esto que al psicólogo. El neurólogo poco puede usar. Yo, por ejemplo, opero, medio gil puede salir, ¿qué voy a hacer?
Si tenía un tumor ahí, le he sacado parte de su frota, le he dejado de echarle nada. Ya está. Porque así tenía que ser, no se puede de otra manera. Muchas veces los tumores están enraizados y hay que sacarlos. Lo primero es preservar la vida. Segundo, preservar la función. Pero en cambio, ustedes, en todo lo que vean, estas son las cosas que van a trabajar. Y como con los pacientes que ustedes ven no tienen tumor, entonces, mediante la neuroplasticidad y la psicoterapia, pueden cambiar el funcionamiento de su prefrontal. Pero para poder cambiar, tienen que primero saber ¿qué? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus vías? Esa es la neuropsicología. Lo estamos viendo, es neuropsicología. ¿O no les parece de lujo? Una maravilla, ¿no? Ahora, de este prefrontal que hemos visto, nos vamos al sistema límbico, que es el otro trabajo que van a hacer para otra clase. Pero ahora ya vamos a ver algo. Pero yo quiero que ustedes produzcan. Y ojalá que todos produzcan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin ser atrevido ni nada, el que no produce es un gil. ¿O no es verdad? Sin vuelta de hoja, es un gil. Es un cuate que no tiene ni conciencia de lo que está haciendo en la universidad. No sabe a qué viene. Está perdido en su nebulosa. Nosotros como jóvenes ya tenemos que tener nortes en nuestra vida. Nuestro prefrontal tiene que estructurar estrategias, metas. De eso se trata la madurez. Bien decía mi compañero que el prefrontal es lo que más tarda en madurar. Decía hasta los 23 años. Hasta ahí madura el prefrontal, ¿lo ve? Pero de ahí hasta viejo sigue cambiando el prefrontal. A ver, dime, ahorita, cualquiera de ustedes, ¿cómo es su comportamiento? Cuando tengan 60 años, ¿va a ser igual? No. Totalmente diferente. ¿Lo ve? Uno ya tiene una otra forma de manejo de su prefrontal. Mucho más maduro. Por ejemplo, el mayor, el adulto mayor, igualito puede aprender que el joven, solo que necesita más tiempo. Nada más. ¿No? Necesita más tiempo. Pero a su vez tiene un punto a favor. Tiene mayor bagaje de conocimiento. Por lo tanto, el aprendizaje es más fuerte. Aunque necesite más tiempo, hace mayores conexiones y puede dilucidar de mejor manera las cosas. Entonces, la neuroplasticidad es hasta que te mueres. Cuando ya te vas a morir, oh, chao neuroplasticidad. ¿Lo ves? Ahora, otra cosa que el psicólogo tiene que manejar es la muerte. A veces la muerte nos subyuga, nos impresiona. ¿O no? Hay gente que llora, no me quiero morir. La muerte es parte de la vida, ¿o no? Es natural. Y ustedes van a chocar con gente con cáncer, con problemas, y tienen que tener estrategias de manejo psicoterapéutico, que en parte es experiencia. ¿Sí o no? En parte es lógica. Y en parte es terapia psicológica, con luz que ustedes aprenden. Entonces, el morir es algo natural. ¿Y cómo se hace? Cuando tú piensas todo lo que has vivido. Tú te has vivido, claro, me has visto, he hecho la tarde, todo está. Todo eso te acuerdas. Has vivido, pues. Y el humano tiene la vida del hombre 70 años. En la Biblia está. De ahí ya es regalo de Dios. ¿O no? El que pasa de 80 ya es bendecido. Normal, 80 ya está querido. Eso si has tenido una buena vida. Y si no te has enfermado grave, porque el humano es más delicado que no sé qué. Como cualquier bichito. Estás caché normal, te duele tu cabeza, a ver toque madera. ¿Y qué? Tomografía, tumor. Arrivederci. ¿Qué tienes? Capricornio. ¿No ve? Como mi paciente yo le digo, tiene 1 año de vida.
y me debe $5,000. Pero doctor, en un año no voy a poder juntar $5,000. Ya, te voy a dar un año más. Un año más de vida de tener que dar para que junte. Entonces, la situación de nuestra estructura cerebral, desde el punto de vista emocional, nuevamente vamos a volver a hablar. Nosotros somos entes primero emocionales, porque además en la misma filogenética, primero se ha estructurado el cerebro emocional y después se ha estructurado el cerebro racional, que es lo que estamos viendo, la corteza, el telencéfalo. Este cerebro emocional, que se llama sistema límbico, es el que nos da la vida misma, la emoción, la alegría. Si no hay emoción, no hay atención. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Entonces, para entrar en la razón, en el conocimiento, primero tenemos que producir emoción. Por eso es que cuando algo te, ¿cómo se dice? Cuando algo te apasiona, es lo máximo, ¿no? ¿Sienten alguna vez eso? Aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy estudiando ahora, ¿no? Cosas. Y leo, estaba viendo el otro día migración de neuronas, por ejemplo. Es algo tan increíble, ¿cómo es? Que pucha, te hace emocionar. Dices, qué jodido, qué lindo. Como la neurona en su neuroblasto empieza a migrar. Esto no está bien. Los astrocitos se empieza a agarrar de los astrocitos. Factores tróficos y va subiendo, 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 subiendo. Y llega a poblar. Luego, su prolongación se empieza a conectar. Primero bien primario. Y luego, de acuerdo a las ventanas de función de oportunidad, va desarrollando vista, audición, lenguaje, movimiento. Y va haciendo circuitos complejos. Y a medida que tú estimulas y estimulas, más complejo se va volviendo. Y luego, la neurona tiene su cono de crecimiento axónico. Y en esa puntita, por químicos, por sustancias tróficas como el calcio, ¿cómo se llaman estos? Los nucleótidos, le van guiando, guían. Digamos, ese parlante es su lugar diana o blanco, donde tiene que disparar. Esa es la diana, ¿no? El blanco. Viaja, da la vueltita. Por sustancias químicas, va haciendo guiando, hasta que llega, sinapsis hace. Esos ya son circuitos, sinapsis. Este lugar blanco le dispara sustancias tróficas de crecimiento constante para que la neurona viva. Si no hay eso, la neurona se muere. Fíjense cómo es. Como les hablaba de las Windows of Opportunity, sí les he hablado, ¿ves? Eso es algo maravilloso. Las ventanas abiertas de oportunidades de aprender. Todo eso está en relación a la emoción. Cuando tú te emocionas, lees y atiendes o no. Sí. O aquí, por ejemplo, cuando me atienden, primero se emociona. La que no se emociona, digo, otra anda. No está atendiendo. ¿Aprenderá? Imposible. Pero si te emociona y te parece interesante, tu atención ejecutiva, porque hay un montón de tipos de atención. La ejecutiva es la que te hace aprender, chino. Estás preguntando. Y lo que has leído, ¿cómo está hablando? Bien. Lo que has leído es, ¿no ves? Te estás tirando. ¿O no es verdad? Eso se llama reflexión. Y así vamos a aprender. ¿Qué es lo que yo quiero de ustedes? Que sean lo más. Que sean grandes profesionales, pero con conocimiento. Por ejemplo, le había ganado, dice, Perú a Brasil. 1-0, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. ¿Qué ha dicho su entrenador? Yo eso nomás he escuchado. El entrenador ha dicho, ¿será que merecíamos ganar? El entrenador de Perú, fíjate.
Porque las mejores oportunidades ha tenido Brasil, solo que no ha metido. Nosotros hemos tenido poca oportunidad. O sea, ¿qué estás reflexionando el hombre? Todavía no estamos jugando bien, hemos tenido suerte, hemos ganado. Pero eso me va a decir, ay, hemos ganado, somos lo máximo. No, estás reflexionando, hemos tenido suerte, pero tenemos que mejorar. Así es la forma del pensamiento. Entonces lo que yo quiero con ustedes es que sean grandes profesionales. Y les digo, así como Jesucristo me les decía, les digo porque les digo. Y la neurociencia, en el devenir de su carrera, van a ver cómo los tentáculos les va a ir alcanzando a ustedes. Y a medida que manejen neurociencia, van a hacer zapatear a sus docentes. Y yo sé lo que les digo. ¿Por qué? Porque les van a hablar de ciertos conocimientos. ¿Sí? Doctora, ¿y esto? Prefrontal funciona de esta manera, así, 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 tiene conexiones con el otro. La docente empieza a temblar. Y esa es la demanda que yo quiero de mi estudiante, que me haga temblar. Aunque no crean, cuando hablan, hay cosas a la chinga, ¿no? Yo mismo estoy analizando, aprendiendo. Porque todo el mundo tiene capacidad. La chiquilla, ¿cómo te llamas? Daniela. Danielita, por ejemplo, me ha encantado su intervención, ¿sí o no? Súper bien bonito. Ha digerido, ha entendido las cosas. Entonces, de esa manera, es como todos deberíamos hacer. Y si leen un poco, por ejemplo, lo que su compañero habla, el otro habla, le va completando a uno. Pero si no has leído nada, chino. Como dice, para mí el japonés es chino, dice, ¿cómo es eso? Japonés nomás, ¿no ve? Para mí el japonés es chino, dice. Al papís ya se le han escuchado. Nunca le han escuchado. Cállate en 7 idiomas, dice. ¿Cómo es eso? Como mañana, 2 días que no tomo. Ya. Entonces, en nuestro sistema límbico, volvemos a repetir, está la amígdala, que básicamente es un centro de agresividad, miedo, y está inmerso en la memoria, especialmente de situaciones traumáticas, y el aprendizaje. ¿Ya? Muy importante, porque nosotros primariamente aprendíamos por miedo. ¿Por qué? Porque vivíamos en la selva, entre animales. Entonces, el miedo con la vida nos estructuraba aprendizajes. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿O no les parece lógico? Ahora, en cambio, aprendemos por recompensa. Queremos mejor vida, queremos kibo, queremos tener un estatus. Esas son nuestras recompensas, que a futuro, ya con el prefrontal, estamos planificando. ¿Qué te parece? Súper interesante, pero igual como que la educación de uno u otro modo también mantiene el miedo como método de enseñanza. ¿Cómo no? Eso jamás lo vamos a perder. O sea, tenemos 2 sistemas de aprendizaje. Miedo, castigo y recompensa. ¿Eh? Ahora, la recompensa está predominando en nosotros. Pero antes predominaba el miedo, castigo. Así es así la filogenética. Doctor, pero o sea, me parece muy interesante, pero si lo vemos desde un lado, o sea, se puede decir desde un espejo, se puede decir que también podríamos tener miedo a no tener la recompensa. Porque mucha gente igual incluso entra con estrés a los psicólogos. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada de su vida, no son multimillonarios, son empresarios, no han tenido un buen venir y tienen miedo a quedarse así. Pero tú has hablado de miedo como semántica, como una palabra. Ajá. Otra cosa es miedo intrínseco. Es diferente. Yo tengo miedo, dice a mi examen, ¿no? Pero no es pues miedo. Puedes decir estoy estresado, puedes decir soy ansioso, no sé, hay formas, ¿no? No es el miedo que te va a comer el tigre. A ver, estás caminando y te aparece tu suegro. Peor que el tigre. Entonces caminando y ahí aparece unos 2 Doberman, digamos. Cortado aquí y su cola. Su pinta de diablo, nomás le miras, se te frunce. ¿O no? Grave, eso es miedo. Si tú has vivido ya situaciones, ya tienes estrategias.